Dios le bendiga en grande. Le saluda su amigo y servidor Milton Torres. Qué alegría estar con ustedes una vez más. Qué alegría. Ya hemos estado en ocasiones recientes compartiendo los mensajes con respecto al tema de avivamiento espiritual. Cómo las naciones enteras, continentes enteros han sido sacudidos por el poder de Dios para traer poderoso avivamiento de Dios en regiones, en áreas, en naciones y en continentes completos. Pero en este día hablamos con respecto al avivamiento en Inglaterra en el siglo XVIII. Siglo XVIII en Inglaterra había serios problemas sociales, problemas de alcoholismo, problemas de pobreza extrema, donde el gobierno no respondía bien a las necesidades de la gente. Lo mismo estaba ocurriendo en Francia y en otros países. En Europa, allí en el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, levanta Dios a un predicador llamado Juan Wesley. A principios del siglo XVIII nació y llegó a ser Juan Wesley un ministro ordenado de la Iglesia de Inglaterra, es decir, la Iglesia anglicana. En esa época, la Iglesia anglicana estaba regada por los territorios de Inglaterra y se le asignaba a cada clérigo que trabajara en su parroquia y que respetara el territorio de otros pueblos y no debía ir a predicar a otras parroquias ni al aire libre ni adentro de los templos, claro, a menos que no recibiera una invitación. Pero cada clérigo debía trabajar en su territorio, nada más. Pero Juan Wesley descubrió que era muy efectivo predicar al aire libre. Descubrió que había muchas almas perdidas, hasta en las prisiones, gente, como dijimos, en extrema pobreza, que necesitaban oír de Cristo. Y Juan Wesley descubrió que era más efectivo salir afuera de los templos a predicar, y eso fue lo que hizo. Era un ministro ordenado con una muy buena educación en los idiomas de la Biblia, en el Nuevo, en el Viejo Testamento. Desde su hogar recibió una educación cristiana muy buena de manos de su madre, Susana Wesley, que vale la pena mencionar, porque al parecer ella fue parte de este avivamiento. El asunto es que Juan Wesley dijo: vamos a predicar mayormente al aire libre, pero al hacer eso reunía cientos, a veces y miles de personas. Eso se veía en realidad y se percibía como un desafío a las reglas de la iglesia anglicana de su época, por lo cual hubo críticas severas y hubo otros ministros que le dijeron: pero ¿cuál es tu parroquia? Porque lo veían predicando en diferentes lugares, en vez de estar limitándose a un área específica. A lo cual él contestó la famosa frase que dijo: mi parroquia es el mundo. Y esa frase todavía hoy hace eco y se escucha en muchos lugares. Mi parroquia es el mundo. En otras palabras, para él era la obligación predicar, irse a predicar donde había necesidad. Con sus credenciales, con su preparación, se pudo haber quedado trabajando en una parroquia donde le hubieran asignado posiblemente un salario, posiblemente hubiera estado cómodo, pero no. Él decidió predicar y mayormente al aire libre, y sus viajes eran a caballo. Inglaterra, Escocia, Irlanda, a caballo. No había tren, no habían aviones, y por eso a caballo iba a luchar contra las inclemencias del tiempo, el frío, la lluvia, y en ocasiones también podía haber hasta nieve. De modo que no estaba fácil, pero
encontró enorme resultado a su ministerio, donde se convirtieron personas por los millares, muchos millares de personas se convertían. Y se dice que él predicó 40,000 sermones alrededor de, y vivió 88 años, lo cual era muy excepcional para su época, que por los problemas de salud la gente mayormente no iba a vivir tantos años. Vivió 88 años, pero mayormente esos 88 años estuvo predicando y predicando y predicando y gozando de relativa buena salud. También salió a predicar a Estados Unidos, donde hubo conversiones de otro grupo de miles grandes de personas. También en ese avivamiento se menciona a George Whitefield, que predicaba también al aire libre. También fue severamente criticado por estar predicando al aire libre, pero lo hizo con otros miles de convertidos. George Whitefield tenía voz de trueno y lo iban a escuchar cientos de personas y miles de personas lo iban a escuchar al aire libre. Y luego fue también a Estados Unidos y Juan Wesley, los dos, cuando Estados Unidos era 13 colonias, no era una nación. El resultado fue conversiones por los miles de personas en Inglaterra y en Estados Unidos. También podemos mencionar en ese avivamiento al hermano de Juan Wesley llamado Carlos Wesley. Carlos Wesley era músico y compuso cerca de 7,000 himnos y naturalmente revolucionó el cántico cristiano en Inglaterra y en Estados Unidos, porque fueron a Estados Unidos también. Y todavía al día de hoy cantamos algunos de los himnos que compuso Carlos Wesley. De modo que estamos hablando de un avivamiento de grandes proporciones. Inglaterra, Escocia, Irlanda y también en Estados Unidos. Varios historiadores coinciden al analizar la situación, donde el siglo XVIII culminó con la Revolución Francesa en el vecino país de Francia, donde murieron miles de personas, porque Francia también tenía serios problemas sociales. Y muchos historiadores creen que el avivamiento que trajeron Juan Wesley, George Whitefield, Carlos Wesley, y tras bastidores estaba la mamá de Juan Wesley, Susana Wesley, que fue la que instruyó desde chiquito a Juan Wesley. Muchos historiadores consideran que ese avivamiento poderoso que sacudió Inglaterra salvó a Inglaterra de una revolución similar a la Revolución Francesa. Y en vez de haber muerto por los como en Francia, miles de muertos, en vez de haber miles de muertos, hubo miles de personas que se convertían. Muchas personas tocadas por el poder de Dios. Muchas personas sentían convicción, mientras la iglesia establecida lo que enfatizaba era que la gente se hicieran miembros de la congregación y nada más. Juan Wesley enfatizaba en el arrepentimiento y en la salvación por fe. Son enseñanzas claves al considerar el Evangelio de Jesucristo. Arrepentimiento y salvación por fe. Ese era su énfasis, porque había visto la necesidad de una Inglaterra, Irlanda, Escocia incluido, y luego los Estados Unidos de Norteamérica también, cuando todavía eran 13 colonias bajo el mando de Inglaterra. Él vio la necesidad que las almas escucharan el mensaje
y vinieran al arrepentimiento y a la fe. El mismo mensaje que se hemos escuchado por 20 siglos no es un mensaje nuevo, pero la unción era tal, poderosa, y George Whitefield predicando también con voz de trueno al aire libre. Y hay otro video que hemos grabado sobre el avivamiento en Estados Unidos que se llama el primer gran despertar en Estados Unidos, que participaron Wesley y Whitefield cuando viajaron hacia Estados Unidos, donde salían al aire libre y predicaban, y allí estaban presentes pobres, ricos, hombres, mujeres, niños, esclavos, cuando que a lo mejor en las iglesias no se le permitía la asistencia a los esclavos, cuando la educación se restringía a las mujeres. La predicación del evangelio se hacía al aire libre. En el primer gran despertar de Estados Unidos, usted lo puede ver en el video que tenemos grabado sobre el primer gran despertar en las 13 colonias, donde todos se reunían, a veces por los centenares y a veces por los miles, sin importar la raza, el sexo, sin importar la estatura social o el dinero o la fama, porque el evangelio imparte dignidad a todas las personas. Esa fue la predicación de Juan Wesley y George Whitefield, que podemos hablar en este día precioso, y al hablar de eso y al estudiar de ese tema podemos sentir la unción poderosa que había en aquellos días en el siglo XVIII en Inglaterra y luego en las 13 colonias, donde también fueron a llevar un mensaje con autoridad, con poder y con unción. De modo que una vez más vemos las naciones visitadas por el poder de Dios, las naciones, los continentes en avivamiento en los diferentes siglos con diferentes idiomas. Qué precioso es ver el evangelio, cómo se ha difundido en una manera poderosa. Continuaremos este tema en otro video, pero no deje de ver los videos que ya están grabados sobre el tema de avivamiento espiritual que ha ocurrido en otras naciones, en otros continentes y en otras épocas. Dios le bendiga.